Bueno, ahora sí es la hora, si les parece, comenzamos. Y bueno, bienvenidos a todos a Margen Psicoanalítico. Es una alegría para mí recibir a Liliana Pérez de Schulman, una querida amiga y que la invitamos a trabajar sobre el tema de neurosis obsesiva. Eh, Creamos este espacio con Nicolás, con quien coordinamos el grupo de Margen Psicoanalítico que se llama Encuentros al Margen, justamente en el intento de hacer un trabajo de difusión de psicoanálisis de un modo más coloquial, más cercano, para aquellos que se quieran acercar al psicoanálisis, que estén empezando con la clínica, y la idea es justamente invitar a colegas y amigos que estén trabajando algún tema que tenga que ver con el psicoanálisis y hacer una charla entre nosotros, con Nico y conmigo, más coloquial. Vamos a intentar que no sea con un lenguaje tan técnico como el que usamos entre los colegas o en las instituciones por las que circulamos, con la idea justamente de que puedan entendernos. De todas maneras, desde ya nos disculpamos que seguramente todo no van a entender, pero la idea es que justamente a través del chat o cualquiera de las otras vías que tenemos, que puedan preguntar y que no se queden con la duda, por lo menos no con la duda obsesiva, y si se quedan con alguna duda, que les dé ganas de seguir investigando y de seguir preguntando. Entonces, elegimos este tema de neurosis obsesiva porque es uno de los temas que se está trabajando en uno de los carteles que está trabajando este año en Margen Psicoanalítico, donde Liliana cumple la función de +1. Desde ya le estamos muy agradecidos. Vamos a decir de Liliana que ella es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y coordina el grupo Los Cuatro Discursos, que también funciona, que es un grupo de investigación que funciona en APA. Bueno, elegimos este tema justamente porque en Margen Psicoanalítico apareció la inquietud de un grupo de nuestros miembros que tenían ganas de trabajar ese tema, justamente porque en la clínica aparecen estos pacientes que tienen un grado de sufrimiento muy importante y en donde hay algunas cuestiones que son características, ¿sí?, de la posición obsesiva en la neurosis que les interesaba investigar. Así que bueno, por eso la invitamos a Liliana y le pusimos con Nicolás este título al vivo. Justamente, yo vivo muerto desde hace mucho, que nos parecía que era un título que representaba muy bien qué es lo que le pasa al obsesivo. Así que Liliana, bueno, bienvenida, muchísimas gracias por participar hoy y gracias a todos por estar ahí. Y bueno, adelante y contanos qué te pareció en principio este título que pensamos para la actividad de hoy. Bueno, ante todo les quiero agradecer muchísimo la invitación. La verdad que el encuentro con ustedes siempre es muy grato, Gracias. es muy agradable. Gracias. Sí, el título me sorprendió y me gustó porque me pareció un hallazgo, de verdad. Por eso en su momento les pregunté cómo se les ocurrió este título, qué maravilla. Y me dijeron que era que aparecía en el fragmento de un tango de Discépolo, Exacto. que se llama Desencanto. Bueno, Uh-huh. y yo tengo un problema, además, que cuando yo leo un tango a mí me gusta cantarlo, pero quédense tranquilos que no lo voy a cantar, pero sí, sí proponerles, porque ustedes me dijeron que este era como un café psicoanalítico, que como Sí. cortina musical a lo mejor algún día podríamos, Laura y yo, que no sería la primera vez, cantar a dúo un fragmento de tango. Eso sería Podría ser, espectacular y además divertidísimo. por supuesto. Pero Te tomo la ahora palabra. volviendo, dale, ahora volviendo a lo nuestro, el tango, que se llama Desencanto, habla, por supuesto, como todos los tangos antiguos, habla de una madre, pero en este caso de una madre que desencanta. Esto es lo interesante de este tango, y les quiero leer nada más un fragmentito donde aparece esta frase. Dice así: porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó, sueño bendito que me hizo traición, vivo o muerto hace mucho, no siento ni escucho a mi corazón. Bueno, yo
a mí me pareció realmente un hallazgo para hablar de la neurosis obsesiva, porque puede ser un modo de empezar a hablar de la neurosis obsesiva. Esta puede ser una entrada, a hablar de la madre, por ejemplo, ¿no? Se puede entrar desde muchos lugares, pero este es uno. Yo no voy a hablar de todo acerca de la neurosis obsesiva porque nos vamos a aburrir mucho, solo voy a hablar de algunas cuestiones que me parecen esenciales o que a mí me gustan tratar, y en tal caso en el diálogo iremos viendo qué más. Por supuesto, la idea no es agotar un tema, sino presentar un tema, o sea, es imposible agotar ningún tema en un vivo, pero bueno, sí iniciarlo por lo menos. Bueno, y lo podemos iniciar por el tema de las madres, y la madre que desencanta. A mí me gusta empezar por ahí porque me parece esencial. La madre que desencanta es una madre que debe desencantar, o sea, es un desencanto estructural necesario para la vida de un sujeto humano, un sujeto deseante, ¿sí? Ese desencanto lleva a que entre la madre y el hijo se produzca una ansia, un vacío, algo que se pierde pero desde el inicio. No es un desencanto, digamos, porque haya habido verdaderamente algo y luego se terminó. La cuestión es que el encanto que hubo es un encanto imaginario entre la madre y el niño, donde el niño siente y cree, porque es una creencia, que es todo para la madre. Pero esto no es cierto, o sea, esto nunca ocurrió. Por eso el desencanto es digamos, un vacío existencial originario en la vida de cada uno de nosotros. Si esto no ocurriera, si este desencanto, tomando la palabra esta del tango, ¿no? Si este desencanto no ocurriera, estamos, digamos, en patologías mucho más graves. O sea que el desencanto se produce, digamos, se produce en el marco de lo que luego vamos a llamar las neurosis. Pero ese desencanto es estructural, necesario, y ese desencanto produce un vacío. Un vacío... Perdón, no, digo que si ese desencanto no hubiera existido, Discépolo no hubiera hecho este tango, ¿no? Exactamente. Si hubiera quedado encantado con su mamá. Lo que pasa es que ese vacío no trae problemas. Y que no quedó en aquel entonces, ¿no? Claro. Porque uno diría, se va a relanzar una y otra vez. Sí, lo que me parece importante decirles, por eso les traigo lo del vacío central, que no es un vacío cualquiera, sino que es un vacío que está bordeado de las historias del niño, de los relatos de los padres, de todos los signos, digamos, de goce que ese niño es para los padres. Ese vacío no es un vacío cualquiera, por eso digo, es un vacío que está bordeado de símbolos. En ese vacío es necesario para que el deseo surja desde allí. Es decir, ese es el terreno fértil del deseo inconsciente. El deseo inconsciente no es ningún deseo predeterminado ni tiene una significación absoluta. Es esa emoción necesaria que se funda en ese vacío existencial, rodeado, digamos, de relatos, de caricias o no caricias. Bueno, allí se recrea y se escribe la historia de un sujeto, o sea que es necesario para que ese niño el día de mañana verdaderamente pueda asumir sus anhelos, sus deseos de una manera en nombre propio, podríamos decir, ¿no? O sea, en el sentido, digo en nombre propio porque justamente es lo que el obsesivo no va a poder, esto lo vamos a ver seguramente, pero el deseo ese es aquel que impulsa al sujeto a ir en busca de objetos para su gratificación. Claro, qué bueno lo que hiciste, esa separación, ¿no? Esa diferencia entre el deseo y el anhelo, ¿no? Por ahí, para aquellos que, bueno, se están acercando al psicoanálisis y por ahí pueden confundir esto, ¿no? Que no es lo mismo. Sí. Pero hay anhelos en la medida en que hay inconsciente, en que hay deseo inconsciente. Por eso digo, el deseo también es interesante la cuestión del vacío, discúlpame, la cuestión del vacío que planteas, ¿no? Como el terreno fértil, como ese potencial ahí para crear.
Más que potencial, es una estructura necesaria, es indispensable para que el deseo tome de allí, digamos, es el semillero del deseo inconsciente. Ese deseo inconsciente es el motor de la vida. Por eso decimos que el neurótico obsesivo está muerto, de alguna manera, o se hace el muerto, porque el neurótico obsesivo, el problema principal que tiene es que acercarse a este deseo es acercarse a ese vacío, que para él es un abismo donde teme desaparecer. Y allí se le estructura toda la neurosis. Bueno. ¿Qué les parece si nos dedicamos a armarlo un poquito al neurótico obsesivo, desde preguntas que vayan en un orden de complejidad más sencillo y que vayan increyendo en su dificultad como para más o menos ir dejando el rastro? Exacto. Vamos con la más sencilla de todas. Liliana, ¿qué es la neurosis obsesiva? Si la tuvieras que describir, ¿qué podrías decir? Sí, yo ahora les describo los síntomas y todo eso, pero lo que estoy diciendo es esencial para poder entender la neurosis obsesiva y los problemas que tiene con el cuerpo y con sus ideas. Pero la neurosis obsesiva, digamos, fue descrita mucho antes de que Freud realmente hablara de ella. O sea, hay muchos autores que han descrito toda la sintomatología, pero Freud fue el primero en no solo describirla, sino en comprender a través realmente del descubrimiento del deseo inconsciente y de lo inconsciente, de que todo síntoma tiene un sentido. O sea, los síntomas tienen un sentido que son a descifrar, ¿no? O sea que a veces los síntomas están en el cuerpo o pueden estar en las ideas o en las acciones, como en el neurótico obsesivo, que tiene síntomas que están coagulados, tanto en el cuerpo como puede ser en las ideas o en las acciones, y esos síntomas escriben algo que el analista está en condiciones de leer, o sea, cifran algún padecimiento, y el analista lo que hace es de alguna manera descifrar lo que allí está cifrado. Esa es la tarea del analista. Pero la neurosis obsesiva, digamos, importante, esa que es muy excéntrica y que la vemos, por ejemplo, en la película de Mejor Imposible, pero que los hay, no aparece solamente en la película, sino que hay mucha gente que padece de estos síntomas, es de ideas compulsivas, acciones compulsivas, que se le imponen al sujeto sin que él quiera que esto ocurra. Incluso Freud decía, bueno, si ustedes lo exhortan al sujeto a decirle, pero eso es una pavada, miren, no lo hagan, concentren su voluntad en otra cosa, no va a poder hacerlo. Él estaría de acuerdo en que quisiera eso, pero la verdad es que no podría, porque se le impone, se le impone. Es como si fuera una voz, sin ser delirante ni ser alucinatoria, que de alguna manera le impone realizar todas estas artimañas que son prácticamente sacrificiales para él, ¿no? Que es importante esto que decís respecto a el cifrado, ¿no?, de estos síntomas y el desciframiento que hace el analista, que me parece que es importante marcar la diferencia con otro tipo de terapias, ¿no?, como puede ser otro tipo de psicoterapias, como por ejemplo la cognitivo-conductual, en donde ese desciframiento en realidad no se da, y entonces por ahí lo que pasa es lo que Freud nos recomendaba que no hiciéramos, ¿no? Intentar que el sujeto no llevara a cabo sus compulsiones, ¿no? Y me parece que es importante por ahí ubicar por qué sería importante justamente no prohibirle al paciente que lleve adelante sus compulsiones, que por ahí puedas explayarte un poquito sobre esto, Liliana. Bueno, es que ocurre todo lo contrario, eso está corroborado, es decir, si exijo que eso desaparezca, se incrementan los síntomas, porque a veces ha pasado, es decir, los analistas a veces nos podemos equivocar también, si realmente no corregimos ese error, ¿sí?, en tal caso de encauzarlo por el lado, digamos, voluntario y racional. Si vamos por ese lado, está comprobado, lo hemos comprobado, de que los síntomas no solo se
se complejizan, sino que aparecen cuestiones todavía mucho más graves. La experiencia psicoanalítica, que lleva ya tanto tiempo, tiene otro, digamos, tiene otro destino, tiene otro camino, así como también tiene, digamos, otro instrumento, que es un poco esto del que estamos diciendo, digamos, que es tratar de leer de qué se trata el síntoma, qué es lo que dice, porque el síntoma habla, como habla el cuerpo. El cuerpo, el de todos, es un cuerpo hablante. Porque somos hablados, porque tenemos un cuerpo, porque también ese cuerpo ha sido marcado por, digamos, por los signos lingüísticos de quienes nos fueron alojando. Y el obsesivo también tiene problemas con eso, porque tiene problemas con sus afectos, con los sentimientos, con el cuerpo, tiene una vida muy espacializada, muy cercada, muy fortalecida, vive en un fuerte, donde siempre hace lo mismo, maneja los mismos espacios, está siempre en el mismo lugar, piensa que piensa, en realidad es pensado, porque digo, esto se le impone. Esa voz un poco le dice que si no hace eso más o menos se va a morir, ¿no? O sea, con la muerte tiene una particularidad muy casi graciosa, podríamos decir, porque trata a la muerte como si fuese un enemigo al cual hay que eliminar, ¿no? O sea, cuando la muerte es algo de lo inefable, es algo que, digamos que es imposible controlar y dominar eso, más allá de que uno se cuide, etcétera, ¿no? Hay una pregunta de Sergio Aprea, Liliana, que dice a lo siguiente: ¿cuánto de esa voz tiene que ver con el super yo? Que me parece una pregunta muy interesante. Mucha. Y yo, entre las cosas, por supuesto, sí, mucha. Entre las cosas que yo también quería decir como básicas en relación al tema del cuerpo y al tema de la voz, es que el cuerpo es un cuerpo hablante, dijimos, pulsional, vamos a ponerle el término pulsión. La pulsión, para los que, digamos, están poco familiarizados con el psicoanálisis, la pulsión es para los humanos más o menos como el instinto para los animales, solo que el objeto de la pulsión no está predeterminado. Por eso siempre estamos a la búsqueda de alguno que nos satisfaga y seguimos buscando. Hay una frase de Lacan que a mí me gusta mucho cuando habla de la pulsión, y esto un poco para responderle también a Sergio. Dice de la pulsión que es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Eso quiere decir que el cuerpo es un cuerpo hablante, pero es un eco, no es una voz. El eco ya habla de un vacío, ¿sí? De ese vacío de la voz que queda como eco o como sombra, uno podría decir, pero que no se presenta allí como la voz que ordena, que es lo que Sergio dice del super yo. Es la voz que ordena. Ahí la voz está encarnada en alguien que le ordena lo que tiene que hacer. Y así vive el obsesivo, ordenado por un otro, que siempre está en relación, digamos, a una figura paterna. Es como si estuviera siempre pidiendo autorización para hacer las cosas, pero a la vez rivaliza mucho con ese, digamos, con ese personaje. Otra cuestión que me parece interesante mencionar es el tema de la duda en la neurosis obsesiva. Sí, la duda es otro, digamos, es otro síntoma
en el cual, digamos, se resguarda el obsesivo. O sea, toda la sintomatología del obsesivo es una fortificación. Él resguarda su yo ahí, un yo que se cree omnipotente, que lo sabe todo, que está cuidado y que no le va a pasar nada terrible siempre que esté ordenado bajo esa muralla. ¿Qué me habías preguntado? No, justamente... No, por la duda, porque no, parece tantas veces exaltada la duda como la jactancia de los intelectuales, pero en este caso me parece que es un elemento más de padecimiento. No, la quería precisamente diferenciar de la incertidumbre. Claro. O sea, la duda del obsesivo no es la incertidumbre en la cual vivimos alojados los existentes y que tiene que ver con ese vacío existencial en el cual el deseo se apoya y desde allí uno vive. Y se interroga, y se cuestiona, y se pregunta qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, si me gusta esto, me gusta lo otro, ¿no es cierto? Eso es parte de la incertidumbre de la vida en la cual vivimos, eso es una vida. Pero no, la vida del obsesivo, cuando tiene toda esta sintomatología que es tan arbórea, digamos, sí. No, la duda está al servicio de hacer imposible el vivir. Claro. Hace imposible el vivir. Es para no hacer, es para no decidir, es para no, bueno, en última instancia, para tener una vida así empobrecida, ¿no? Claro, exactamente. Y hay otra cuestión que me parece interesante que podamos trabajar y que quizás vos traías el ejemplo de la película que seguramente la mayoría vio, que es Mejor Imposible, que es bien característica para saber, bueno, qué es un neurótico obsesivo y qué es lo que le pasa al obsesivo con el amor, ¿no? Que lo puede salvar y a la vez lo puede enfermar. Que nos cuentes un poco acerca de esto. Bueno, la verdad que es un problema para el obsesivo el amor. En general con su pareja amorosa, él no pone en juego este deseo que se sostiene en esta falta, precisamente para no acercarse a ella. Pero lo que hace, para mantener de alguna manera, digamos, la relación, es siempre responder a la demanda en este caso sería de la mujer o de su amante o de la amada, ¿no? Es decir, responder, es una especie de siervo. Está bajo la servidumbre, digamos, de la amada, pero muchas veces es al revés, digamos, él se convierte en el amo y el siervo es la amada o el otro, ¿no? Juega ese juego imaginario, digamos, de amo y esclavo, podríamos decir. Entonces reduce el deseo a responder a la demanda de la amada. Cree que con eso, digamos, la va a satisfacer y ella no le va a pedir más o no lo va a poner en contacto con ese deseo. Y a la vez de estar, digamos, protegido de su deseo, también está protegido del deseo de ella. Para el varón y para todos también, la mujer presenta, digamos, un enigma que a muchos asusta y angustia. Y bueno, esto también se pone en juego el que es una mujer, que quiere una mujer en la relación conflictiva con el deseo que tiene el neurótico obsesivo. En la película se ve él ¿se acuerdan? O sea, él iba todos los días al bar a comer siempre al mismo lugar, en la misma mesa, todo, y siempre quería que le sirviera la misma empleada. Pero empieza a pasarle cosas con esta empleada y bueno, y la trata, digamos, como una sierva, ¿no? Incluso cuando ella tiene que faltar y no puede estar,
se pone muy nervioso porque ella falta allí. Digamos, ahí hay un signo de vacío, algo se le corrió, algo. Bueno, estas son las cosas que pasan, le pasan a los obsesivos, porque no hay garantía de que las cosas siempre salgan igual. Entonces, siempre hay un casillero vacío en el que lo obsesivo y se pone muy nervioso. Y se puso nervioso el personaje de Jack Nicholson. De hecho, requieren de bastante coraje para ir a una consulta, ¿no? Porque una consulta es un lugar donde se puede desplegar una pregunta, se puede abrir algo ahí que lo saque de su casillero y me parece que también es valioso, ¿no? Ese intento. Sí, pero como siempre hay algo, muchas veces es precisamente la relación con su pareja, la paternidad, el tema de la paternidad es un tema que a los varones, bueno, les conmueve mucho, les mueve mucho el casillero, y en ese sentido sí que pueden pedir ayuda. Desde ya son, digamos, más resistentes que otras neurosis, son más resistentes precisamente por este yo tan engrandecido que tienen, ¿no? Lacan en los últimos seminarios, cuando habla de la neurosis obsesiva, trae a colación, a raíz de que habla del campo escópico, del campo de la mirada es muy importante en el obsesivo, ¿no? Esa mirada de control siempre, de cuidado, de querer ver todo, saber todo, ¿no? Dice que al obsesivo le pasa como a la rana con el buey, haciendo alusión a la leyenda de Esopo, que les digo para los que no se acuerdan, muy sintéticamente, la rana se mira en el espejo de la laguna y se ve tan fea, tan fea, tan fea, que levanta los ojos, ve al buey, que lo ve tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, que ella quiere ser un buey. Entonces, para parecerse al buey, abre la bocaza esa que tiene y empieza a tomar aire, y toma aire, y toma aire, y obviamente, ¿qué pasó? Se reventó la rana. Bueno, entonces, Lacan dice que el obsesivo es como, digamos, hace que es un buey, pero en realidad es una rana. Entonces está, digamos, muy engrandecido en poder mostrar una imagen, que es una imagen que en general está dirigida a la figura de un padre, buscando, digamos, reconocimiento, buscando valoración, ¿no? Claro, es interesante esto que traes de la fábula de Esopo y pensando en alguna intervención posible en la clínica, ¿no? Que quizás puedas comentarnos, ¿no? Cómo hacer para que se desinfle un poco ese yo del obsesivo, ¿no? Si hay alguna intervención que puedas comentarnos o alguna estrategia posible en el análisis del obsesivo justamente para tratar de que ese yo tan inflado pueda aparecer con alguna quebradura, ¿no? Con alguna parte en donde se pueda entrar de otra manera. Mira, yo creo que la película es un ejemplo. Yo no puedo dar casos de mi práctica, no. Pero no. Pero la película es un ejemplo porque él se cura por amor, pero la cura por amor no es una cura solamente, digamos, sugestiva e hipnótica. En la cura por amor pasan muchas cosas. Y ahí en la película pasan cosas por amor, ¿sí? En el ámbito analítico ocurre algo parecido, porque también está contenido la relación en una transferencia amorosa. Entonces pasan también cosas, como pasan en la película, en otro nivel, pero pasan cosas en el cuerpo, pasan cosas con el deseo, pasan cosas con las ideas, se empiezan a cuestionar, empiezan a pensar, o sea, empiezan a caer las certezas por las intervenciones del analista, pero fundamentalmente también porque este contexto amoroso se ha instalado, y se ha instalado precisamente por las estrategias que, digamos, por el dispositivo que el analista utiliza. En la película, a él le empiezan a pasar cosas
y es interesante esto, cuando ella le cuenta que el hijo está enfermo. Entonces ahí él empieza medio a derrumbarse, o empieza a derrumbarse la neurosis obsesiva, porque pienso, se me ocurre, que debe haber visto en esa díada madre-hijo algo, digamos, de ese imaginario que yo les decía, ese encantamiento en el que él pudo haber vivido o no, porque se puede vivir o no, digamos, en la realidad, pero sí en lo imaginario, y que se haya visto y que haya visto algo de esa relación madre-hijo y lo haya conmovido. Por supuesto que él en ese momento, todavía no curado del todo, lo que hace es convertirse en una especie de siervo de ella para salvar al hijo, ¿sí? Pero él pone todo su instrumento para salvar al hijo y salvarle el hijo a esa madre, ¿no es cierto? Y si bien hace las mil y una para hacerle entender a ella más o menos de que ella es la sierva de él termina siendo el siervo de ella, etcétera. Pero sin embargo, después de todo ese tejimareje que suele pasar en los análisis, donde uno pasa a ser, ese super yo que decía Sergio, ¿no es cierto?, maldito, que lo está destruyendo, o al revés, el odio que los obsesivos tienen con el analista por las cosas que le dicen, etcétera, eso va cayendo. O sea, eso va cayendo, y en la película eso va cayendo. Hay un elemento muy interesante que pasa en la película, un personaje muy interesante que para mí pasa en la película, que es el perro. Sí. El perro es fundamental porque él humaniza al perro, eso que no era un humano, digamos, lo humaniza, y el perro lo va humanizando a él. Él sabe que él tiene que ceder ese perro, porque ese perro no es de él. Esto es lo interesante, que no es un perro... Es de un vecino, claro, sí. No es un perro que él compró, no, es un perro de un vecino que él no quería para nada, y que medio le enchufa el perro de prepo, y él no sabe qué hacer. Imagínense un obsesivo que le daba asco todo, que le repugnaba y qué sé yo, y empieza a tener una relación con el perro humana, realmente humana, sabiendo que iba a cederlo ese perro, que no era de él. Eso me parece interesante, ¿no? Porque es como un señuelo que un otro le da para humanizarse de alguna manera y volver a desear. De hecho, empieza a tocar el piano para el perro, hecho traumático seguramente para él, porque él en un momento menciona que el padre le pegaba. Ahí va Sergio lo del super yo también, ¿no? El padre le pegaba en los dedos para que ejecutara mejor el instrumento. Y también empieza a escribir sobre el amor, gracias al perro, le empieza a hablar, etcétera, y empieza a escribir, y porque él, digamos, trabajaba como escritor para una revista. Así que estas cosas pasan en análisis, pasan. Se empiezan a cuestionar. De hecho, en la película el personaje se empieza a cuestionar, uno ve cómo empieza a caer, y en un momento le dice a ella, y ese me parece que es el momento esencial, le dice, porque ella le pregunta, primero le preguntó un día, bueno, ¿para qué venís? ¿Para qué estás? Y no, para que vos me sirvas la comida, para que vuelvas a servirme la comida en el restaurante, ¿no? Ven, digamos, la faz maternal del asunto, del sujeto este. Pero un día, después que también ha pasado tiempo y han pasado muchas cosas, él le dice, ella le pregunta, pero ¿qué querés de mí? ¿Para qué? Y él le dice, porque yo soy un mejor hombre contigo, ¿no? O sea, te pronuncia como hombre, y esto me parece que es clave e importante, esto que digo de que él se enuncia como hombre hacia una mujer, poniendo en valor su hombría. Esto me parece muy importante para contarles un poco qué es lo que pienso, qué es la realización de los deseos que el obsesivo realmente tiene dificultad para hacer. La realización de los deseos no es ninguna hazaña heroica que hay que hacer, no es nada de eso. Es solo el efecto y la consecuencia de actos o decires en la vida
de un sujeto que se enuncia en primera persona y se hace responsable de lo que dice y de lo que hace, a puro riesgo y sin garantías. Tal cual. Y a lo que venga. Esto, Y a lo que venga. esto está muy interesante, Liliana, en lo que contás, de poder pensar la idea de la tragedia que plantea Lacan para el neurótico obsesivo, cuando dice que no es la vida, sino la posibilidad de enamorarse. Ah, sí. Sí. Tenías otro recurso fílmico, el cual también te habíamos escuchado. No sé si quizás hay gente de otras generaciones que hasta pueda recordar esa otra película. ¿Te acordás cuál era? La del, El guardaespaldas. la del guardaespaldas. Ah, sí, la del guardaespaldas. Sí, porque sí, a raíz de Porque que... ya Jack Nicholson le debe estar picando la oreja, todo el mundo... Es que es divino, es divino, es podemos divino. agarrar a Bueno, este otro también para que también le pique. no, ojo que la del guardaespaldas me gustó, obvio. Pero la publicidad, porque también hablando del campo de la mirada, Lacan dice que lo que, sí, de lo que padece el hombre no es tanto de la vida, sino de la, digamos, de la posibilidad de enamorarse, ¿no? Entonces, yo había pescado la publicidad del guardaespaldas que decía, nunca nunca dejes de mirarla. Nunca, bueno, ahora no me acuerdo exactamente todos los nunca. Nunca, Nunca bajes bueno, la guardia y nunca nunca bajes te la enamores. guardia y nunca te enamores, ¿no? Por supuesto que con todos esos nunca y toda esa prohibición se terminó enamorando. Bueno, Buenísimo. es una película romántica, pero pero no, a mí me gusta la digamos, la de Jack Nicholson, porque realmente yo creo que uno lo puede pensar como algo que verdaderamente ocurre en los análisis bajo el amor de transferencia, ¿no? Por eso Sí, es muy interesante como No. lo que traes en relación a la trama, de cómo Jack Nicholson se dispone a ese viaje que hace con ella. Pues yo creo que ahí abre todas las probabilidades a poder angustiarse y mucho en esos desencuentros que se van dando con ella, en cómo le critica la vestimenta, la ataca de manera feroz, pero también ella promueve que emerja en él la ternura, el erotismo, y hasta él mismo empezar a hacer correcciones desde ahí. Ahí me parece que un costado muy humanizante, muy emocionante cuando él se acerca. Sí, sí, en ese viaje él le quería hacer gancho con el amigo que es gay, en realidad, ¿no? O sea, que fracasa siempre en los intentos, no tenía cómo. Pues él quería que ella, digamos, que el gay le hiciera la corte, y sí, el gay la quería muchísimo y la ayudaba muchísimo con este hombre tan raro, ¿no? Pero el obsesivo siempre tiene a un otro, digamos, este otro hombre, ¿no? El cual siempre busca no solo para rivalizar, sino para mostrarle sus hazañas, ¿no? Ese yo engrandecido del obsesivo siempre está buscando una figura paterna, digamos, un otro que generalmente representa a alguien de más jerarquía o una figura paterna que al que él le brinda todas sus hazañas, sus proezas, entonces quiere hacer cosas así rimbombantes y vive mucho de la imagen. El obsesivo vive mucho de la imagen, es como que sin esa imagen siente que se destruye, ¿no? Por eso yo decía esa fortificación, esos espacios cerrados, la vida se le vuelve muy cerrada, muy empobrecida, ¿no? Sí. Bueno. Hay una cuestión que me parece importante que la nombremos por lo menos, que es lo que en algunos pacientes escuchamos que vienen con unos pensamientos muy horribles. Por ejemplo, matar a los que más quieren, o tienen fantasías de que los que más quieren pueden tener un accidente y morir. ¿Qué nos podés contar acerca de esto, que es un tormento para el obsesivo? Sí, bueno, el obsesivo vive en esa ambivalencia, así como también la duda, ¿no? O sea, así como con la mujer es muy oblativo, muy amoroso y quiere siempre satisfacerla,
bueno, la rana explota en algún momento. Claro. Y lo que sale es la destrucción, el odio. Vive mucho con los otros, con sus semejantes, en ese escenario dramático donde la agresividad es un componente permanente, casi permanente. Por eso la oblatividad y, digamos, esa apariencia amorosa muchas veces están, digamos, se conjugan como para, de alguna manera, velar la agresividad. Es una manera de defenderse frente a la destrucción del otro, ¿no? Por eso digo que acercarse al deseo para él es como entrar en un abismo donde va a desaparecer. O sea, teme esa desaparición. Entonces siempre se está fortificando en alguno de estos parapetos. La agresividad es una de las, y la destrucción, ¿no? Y se le imponen ideas y pensamientos terribles de la gente que más quiere, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Y esto que decías de que Sí. se presentan justamente siempre no deseando nada, ¿no? Con esta Tal cual, posición tal cual. de, bueno, intentar satisfacer al otro, pero ellos nunca aparecen, ¿no? Con su posición deseante, justamente que lo característico del deseo en la neurosis obsesiva es el deseo como imposible, ¿no? Por El eso deseo como siempre imposible. justamente coincide mucho en la pareja con una histérica, donde el deseo siempre es como insatisfecho y entonces es como la pareja perfecta en algún Sí. punto. Sí, hay una contradicción, digamos, importante en el espectro porque él hace del deseo un deseo imposible, y de esa imposibilidad de que yo les hablaba, de ese vacío, digamos, estructural, que es imposible de rellenar, él trata de llenarlo. O sea, quiere hacer de lo imposible, quiere hacer posible, y de lo posible hace imposible. Entonces, en esa encrucijada vive el obsesivo. Bien. Y una pregunta, Liliana, porque venimos con este título de alguien que se sintió muerto durante tanto tiempo. ¿Cómo es la cuestión de la omnipresencia de la muerte en el obsesivo? ¿Cómo juega este tema de la muerte como un núcleo tan presente? Bueno, yo les decía hace un rato que resulta hasta medio grotesco, pero trata a la muerte como si fuera un enemigo al cual hay que destruir. Entonces se está cuidando todo el tiempo, se está cuidando absolutamente todo el tiempo. Por eso va a errar, porque no puede no errar, ¿sí? Porque está detrás de imposibles. Entonces Uh-huh. no tiene cómo errar. Él vive cuidándose para no morir y tiene a la muerte todo el tiempo presente. Digamos, lo que genera también es todo el aspecto sádico y destructivo en el obsesivo, ¿no? La idea de la muerte. Sí, quiere eliminar algo que es, digamos, imposible, y que es del orden de lo, digamos, de lo insondable, de lo irrepresentable, ¿no? Este, y él la trata como si verdaderamente pudiera con eso, y pudiera controlarla, pudiera aniquilarla, pudiera pasar, digamos, por encima de eso, ¿no? O sea, esa incertidumbre que nos trae a los mortales estar vivos, porque llevamos la muerte de alguna manera puesta como destino, es algo que el obsesivo no soporta, no tolera. Por eso el título, el título del tango está bueno, porque digamos, trata de volver a encantar lo que ya está desencantado, digamos, ¿no? Quiere hacer del mundo un mundo perfecto, un mundo ideal, allí donde ya tiene él el registro de que no es así, de que la Bueno, vida la no es verdad que así. hemos tenido un despliegue muy, muy lindo, muy interesante, Liliana, acerca de cuestiones
respecto a la neurosis obsesiva, hemos hablado del deseo, de su posición frente al padre, frente a la madre, frente a la mujer, cuál es una posibilidad de entrar en análisis, qué tipo de estrategias podemos pensar para recibir a un neurótico obsesivo en nuestras consultas. Así que bueno, te queremos agradecer tu participación, creo que era la idea que teníamos, ¿no? De poder desplegar un tema, por supuesto, con los límites que puede tener vivo, y sí darles ganas a los que nos están escuchando de seguir investigando acerca de este tema y de otros. Y bueno, los invitamos a los próximos vivos, que ya les vamos a ir comentando de qué se tratan, que los irán encontrando en nuestras redes. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado acá con nosotros. Como les dije antes, este video va a estar en nuestras historias destacadas y en el canal de YouTube para que los puedan ir a escuchar cuando tengan ganas y cuando quieran. Liliana, ¿alguna palabra que quieras decirnos para despedirte? No, les agradezco muchísimo y me encanta estar con ustedes. Yo les mando un saludo muy grande a todos los que están ahí, que no los veo, que los quiero mucho seguramente, porque vinieron a escucharnos. Y bueno, y después nos queda el tango, que vamos a cantar algún día. Por supuesto, la próxima va a ser con el tango. Bueno. Yo también te quería agradecer, Liliana, realmente Gracias, me parece que fue una presentación consecuente con la neurosis obsesiva cuando dice que es una presentación florida. Me parece que como primer presentación del año estuvo a la altura de las circunstancias, así que gracias. Gracias a vos, Nico, gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Adiós. Gracias Adiós. a todos y nos vemos en el próximo vivo. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.